Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, segunda Timoteo 1, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día. Te damos gracias por tus misericordias. Se renuevan, son nuevas cada mañana. Gracias, oh Padre, porque tú nos has traído hasta este lugar. En tu plan, en tu propósito, tú has permitido que estemos aquí para adorar tu nombre, para edificarnos unos a otros. Te suplicamos en esta hora que nos ayudes a escuchar tu palabra, teniendo misericordia del predicador, teniendo misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Dirígenos, háblanos, confróntanos, llévanos a la cruz, donde obtenemos el oportuno socorro. Sé tú nuestro consuelo en medio del sufrimiento. Líbranos, oh Señor, de avergonzarnos, de dar testimonio de ti. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Uno de los actos más famosos de los circos es aquel donde un domador entra a una jaula y se encierra con un león. Ahora, no solamente él entra y se encierra con el león, sino que también él abre la fauce, la boca del león, y para demostrar su eficacia, mete la cabeza dentro de la boca de un león. Hace un tiempo leí la noticia de un domador que fue mordido por un león en un circo. Y me llamó la atención cómo la prensa describió aquella noticia. León enloquece y muerde a su entrenador. Un comediante en los Estados Unidos, al ver la noticia, hizo un comentario. Tendríamos que preguntarnos quién fue que se volvió loco. Si fue el león, un animal salvaje que come carne, o el domador que se atreve a meter su cabeza, un trozo de carne, en la boca de un animal carnívoro para llamar la atención. Es como pedirle al león que no cierre la boca y que controle su apetito. Ahora, hermano, imagínese este riesgo laboral. Si este domador va a someter un riesgo laboral, ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Cuál fue el accidente? Metí mi cabeza en la boca de un león. Ahora, hermanos, muchos de nosotros al venir a Cristo
asumimos que predicar el evangelio será tarea fácil. Asumimos que no seremos atacados, burlados, menospreciados por la sociedad. Pero eso está lejos de la verdad y de la realidad. A lo largo de la historia, desde que entró el pecado, nosotros vemos a un hombre perverso llamado Caín quitarle la vida a su hermano. Nosotros vemos a los que anunciaban y llamaban el evangelio, a los profetas siendo apedreados, siendo aserrados, siendo quemados. ¿Qué nos hace pensar que será diferente cuando tú y yo hablemos del evangelio? Hebreos 11:36 nos habla que algunos de estos padres que proclamaron la fe fueron ridiculizados, fueron lapidados sus espaldas con látigo. Hebreos 11:36. Algunos murieron apedreados, otros cortados a la mitad con una sierra, a otros los mataron a puñaladas. Algunos fueron vestidos de animales, de cabras, desposeídos, oprimidos, maltratados. Y dice el autor de los Hebreos, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desierto, por montañas, se escondieron en cuevas, en hoyos. Debido a su fe, estas personas no gozaron de buen trato por parte del mundo. Pero termina el versículo 40 diciendo que Dios le tenía preparado algo mejor, de modo que ellos llegaron a ser perfeccionados. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, y le está diciendo, le está recordando que cuando tú y yo proclamamos la buena noticia del evangelio, cuando tú y yo perseveramos fielmente en los caminos del Señor, el sufrimiento está garantizado. El sufrimiento es inevitable. Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, Dios te ha dado la provisión para que tú puedas ser fiel. Y le da un mandato: no te avergüences de testificar la buena noticia del evangelio. No te avergüences de llamarte cristiano. Pablo, ya anciano, ha sufrido penalidades, lapidaciones, naufragio, sufrimiento, peligros desde dentro, peligros desde fuera. Y él quiere encomendar a Timoteo a que permanezca fiel ante la encomienda que se le ha dado. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tú y yo, como creyentes, estamos llamados a vivir en la luz de la buena noticia del evangelio, a proclamar la buena noticia de que solo en Cristo hay esperanza de vida eterna. Y por lo tanto, al igual que Timoteo, podemos sentirnos tentados a avergonzarnos. Podemos sentirnos tentados a renunciar a nuestra fe. Podemos sentirnos tentados a camuflajear nuestra fe, viéndonos quizás amenazados por personas que cuestionan, se burlan, no son pasivos y dicen: ¿cómo tú puedes creer en esta época de tanta inteligencia robótica en Jesús? ¿Cómo tú te aferras a un Salvador que murió en un madero? Y hay mandatos claros. Versículo 8, el mandato: no te avergüences del evangelio, sufre por la causa del evangelio. Timoteo, tú tienes la encomienda de parte de Dios. Él te ha provisto lo que tú necesitas. Sufre por la causa de Dios. No te avergüences, el sufrimiento viene por predicar el evangelio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones. Timoteo acepta las consecuencias que traerá proclamar la buena noticia del evangelio. Timoteo, mira las bendiciones que tú tienes. Solamente el evangelio es llamado poder de Dios para salvación del evangelio. No te avergüences de ser relacionado con Jesús.
No te avergüences de que tu nombre sea ligado a la causa de Cristo. No te avergüences de ser un misionero de Cristo. Y esto es importante dadas las implicaciones que se estaba viviendo. Nerón está persiguiendo la iglesia. Está siendo asolada. Es un emperador perverso que ha de matar a Pablo, mató a Pedro y asoló la iglesia. Timoteo, Jesús vale la pena. El proclamar la verdad del evangelio vale el sufrimiento que ha de traer. No te avergüences en ser asociado con Jesús. Hermanos, si seamos sinceros, en todas las épocas ser cristiano tiene sus implicaciones. Yo decía en la clase de los lunes que antes quizás era más fácil en medio de las persecuciones ser cristiano, porque usted estaba convencido, no había dubitaciones, no había jugadores de los dos equipos. En la época de Pablo, en la época también de Pedro era fácil. Usted es cristiano, sí, mátenlo. Usted es cristiano, sí, llénenlo de brea y quémenlo, decía Nerón. Le encantaba a Nerón salir por el palacio y ver los cristianos como antorchas humanas. Ese era su pasatiempo. Le encantaba a Nerón soltar los creyentes a las bestias con semanas sin alimentarse. Es como aquella anécdota de una gallina y un cerdo planificando un desayuno. Querida gallina, ¿qué vamos a comer? Y la gallina dice, vamos a comer huevo con tocineta. El cerdo dice, espérate. No, no te preocupes, dice la gallina, yo pongo el huevo y tú te encargas de la tocineta. Seguir a Cristo es más que repetir una oración. Seguir a Cristo es más que poner en una red social, bendecida, bendecido. El Señor me protege, el Señor me acompaña, el Señor me librará. La pregunta, ¿es el Señor que tú estás mencionando aquel que gobierna tu vida? ¿Realmente hay un antes y después de Cristo en tu vida? Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, tú has sido salvado, tú has sido llamado, rescatado para vivir para la gloria de Dios. Hermanos, yo te reto en esta mañana que tú puedas reflexionar a la luz de esta verdad. Si hay una persona que no se avergüenza de proclamar la perversidad, la vulgaridad, el desenfreno moral en las redes sociales, 328 millones de personas dándole seguimiento a un reality show, lo más visto a nivel mundial. Y usted no tiene que verlo para saber de qué se trató. Timoteo, no te avergüences del evangelio. No hay necesidad. El predicar a Cristo traerá persecución. Pero al mismo tiempo no hay motivo para avergonzarte. No dejes de dar el testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Versículo 8, parte B. Participa de las aflicciones por el evangelio. Hermanos, ¿por qué avergonzarnos de Jesús? ¿De qué deberíamos nosotros avergonzarnos de Cristo? Pablo le dice a Filipenses que siendo igual a Dios, que siendo Dios, Él voluntariamente se despojó de su gloria y se humilló. ¿Cuál fue la humillación? Se hizo como tú y como yo, un humano. A diferencia, nunca pecó. ¿Por qué avergonzarnos de leer la Biblia, la santa palabra de Dios? Si las personas no se avergüenzan de exponer su vergüenza y su desfachatez en las redes sociales. No hay razón, Timoteo, para tú estar avergonzado. Pero vemos que Pablo está retando a Timoteo a unirse a la causa, a permanecer en la causa, a confesar a Dios, a confesar a Cristo, a identificarse con el Dios al cual Pablo le sirve. Pablo es prisionero de Cristo. No está preso porque defraudó, robó, mintió, cometió algún delito. Él está preso por anunciar la buena noticia del evangelio. Timoteo, no tengas vergüenza, no niegues a Jesús.
Ahora, hermanos, seamos sinceros. Quizás si yo le dijera en esta mañana, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ser quemados por Cristo? A entregar su vida por Cristo. Yo estoy seguro que la gran mayoría levantaría su mano, sus dos manos. Amén, amén. Ahora, seamos sinceros. Ser quemado por un emperador romano en esta época, en nuestro contexto caribeño, es poco probable. Usted pueda morir por otra cosa. Los gobernantes pueden robar o saquear alguna institución. La pregunta, ¿cómo tú puedes estar dispuesto a ser quemado por la causa de Cristo si tú no estás viviendo por Cristo? Lo voy a repetir. ¿Cómo tú puedes decir que vas a morir, a ser quemado en una estaca por la causa de Cristo si tus redes sociales no demuestran a Cristo? Si en tu colegio tú no te comportas como un cristiano. Si en tu trabajo tú no lo haces como un creyente. Estos creyentes a los cuales Pablo les escribe, a Timoteo, desde la niñez él ha sido un creyente. Es retante para nosotros en el día de hoy la manera como estamos viviendo el evangelio. Es retante para nosotros el ver la vida, obra de Pablo, de Timoteo, de Esteban, a la luz de las comodidades que nos son dadas al día de hoy, de la libertad de culto que tenemos. Hay países en los cuales si son descubiertos, si le encuentran una Biblia, será lo último que hagan. Y tú y yo tenemos tantas libertades, ¿cómo estamos aprovechando esas libertades? Timoteo, no hay razón para avergonzarse de la causa de Cristo, al contrario. No te avergüences, entiende que el sufrimiento es parte de proclamar el evangelio. No te avergüences, sufre porque eso es parte de proclamar el evangelio. Pero nosotros podemos ver en el versículo 8, no te avergüences porque el sufrimiento no escapa de la soberanía de Dios. Mira cómo Pablo puede decirle, participa de las aflicciones por el evangelio. Pablo puede decir, ni de mí preso suyo. Pablo no es un preso del emperador. Pablo no es un preso del imperio. Pablo no es uno que tuvo mala suerte. Pablo es uno que está sometido a la soberanía de Dios, al control pleno de Dios. ¿Cuál era el propósito de que él estuviera preso? Podemos citar varios. Uno de ellos es que como él está preso, él no puede ir hacia Éfeso. ¿Y qué tiene que hacer? Él pide papel y lápiz para escribir. Y gracias a la cárcel del Pablo, tú y yo podemos tener esta carta. Gracias a la prisión de Pablo, él tiene que escribir. Gracias a la prisión de Pablo, él le predica y vemos como la guardia pretoriana se arrepiente y son hermanos en Cristo. El evangelio entró a Roma, entró hasta el mismo territorio, la guardia que cuidaba al emperador Nerón. Es el propósito de Pablo. Miles de creyentes a lo largo de la historia han sido motivados. Si Pablo estuvo dispuesto a dar su vida por el evangelio, ¿cómo me voy a quedar acostado un domingo en la mañana? ¿Cómo voy a dejar de congregarme? Si Pablo va a poner su cabeza para que la corten, ¿cómo no voy yo a hacer un devocional como mi familia? ¿Cómo no voy yo a poner un sermón en YouTube para ser edificado? No te avergüences, el sufrimiento no escapa a la soberanía de Dios. Yo estoy preso, pero Dios está en control. Filipenses 2:17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo en el Señor.
aunque sea quebrado como un frasco de perfume, aunque mi vida sea descuartizada, mi cuerpo sea despedazado, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque ese gozo viene como resultado de ver la obra de Dios en ustedes. Ver cómo ustedes han madurado. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es el mensaje de salvación. Es el poder de Dios que transforma nuestra manera de vivir, pero sobre toda cosa es el poder de Dios para cambiar tu destino eterno. De muerte y condenación eterna a vida eterna con Cristo Jesús. ¿Por qué no avergonzarnos del evangelio? Porque el evangelio revela la justicia de Dios. ¿De qué se trata eso? Que Dios es justo. Él hace dos cosas con el pecador. Dos cosas Dios hace con el pecador. O se aleja o lo destruye. O se aleja o lo destruye. ¿Cómo nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios y no ser destruidos? Sabiendo que somos pecadores. ¿Sabes cuál es la razón? La buena noticia del evangelio. Jesús se paró en la cruz del Calvario y recibió la justa ira de Dios que venía sobre ti y sobre mí, para que tú y yo podamos tener acceso libre al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir en paz delante del Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. No hay manera de que tú puedas aprovechar un pan sin descuartizarlo. Yo soy ese pan que sacia para vida eterna. Y esa es la buena noticia del evangelio, de que Cristo murió para darnos vida, de que Cristo obedeció para que por la obediencia de Cristo tú y yo podamos ser tratados como hijos obedientes a pesar de nuestra rebelión. Para tener esperanza ante la muerte, ante el sufrimiento. El evangelio es la base de la vida cristiana, desde la A hasta la Z. No somos buenos. No podemos agradar a Dios en nuestra naturaleza caída. Dios cumplió la ley, Cristo cumplió la ley que tú y yo no podíamos obedecer. ¿Para qué? Para darnos esperanza. El evangelio da vida, da propósito, da sentido, transforma a las personas. Que se ha dicho que los pueblos necesitan más educación para erradicar la violencia. Y eso es mentira. La educación es importante, pero el problema del hombre no está en falta de lectura, está en corazón rebelde hacia Dios. Es la falta de obediencia a la voluntad de Dios. Evidentemente, hermanos, que Pablo no le está diciendo a Timoteo que sufra para ganar su salvación. No es que a través del sufrimiento se entra a la vida eterna. No es que a través de las penitencias que promueven algunas religiones tú vas a ganar un peldaño del cielo. Eso es imposible. Ya Cristo ganó nuestra entrada al cielo. Eso es lo que promueve el evangelio. Pablo está apelando a la obra de Cristo para que voluntariamente Timoteo la entienda y apele a ella y viva para la gloria de Dios. Es interesante que no son aflicciones fruto del pecado. No te avergüences, segunda a los Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Timoteo, no es pecando que yo estoy preso. No es para que otros tropiecen con nuestro mal testimonio. Es el sufrimiento fruto de la obediencia, fruto de vivir a la luz de la buena noticia del evangelio. Hermanos, ¿has tú pensado en las implicaciones que tiene vivir a la luz del evangelio? Alguien decía que el problema que tenía no es con el evangelio, sino es con algunos evangélicos. ¿Cómo estás tú viviendo a la luz de la buena noticia del evangelio? ¿Vives como un creyente? ¿Pueden otros ver en ti la luz de Dios? ¿Hay un antes y después de Cristo en tu vida? ¿Qué podemos esperar cuando vivimos a la luz de la buena noticia del evangelio?
No esperemos aplauso. No fueron aplausos los que se le dieron a Esteban. No fueron aplausos a los que se le dieron a los apóstoles, a Jacobo, que fue muerto a espada. ¿Sabes qué? Pablo más adelante le dirá a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Es esa madre que tiene que consolar a su hijo, que cuando llega del colegio viene gritando porque en su colegio, dicho sea de paso, un colegio católico, que no debería ser, se burlan porque él canta una canción de Jesús que le enseñaron en la escuela dominical. Eso pasa en nuestra ciudad. ¿Cómo explicarle que en su colegio, que se dice ser católico, todos, incluyendo la profesora, se burlan de una canción a Jesús? Este texto nos reta. ¿Realmente estás identificada con la causa de Cristo? ¿Realmente el sufrimiento que tienes es por causa del Evangelio? ¿O no quieres identificarte mucho para no ser rechazado? Seamos sinceros, hermanos, el bullying y la vergüenza no solamente le pasa a los niños. La presión social no solamente le pasa a los chiquiticos en kindergarten. Tú pudieras avergonzarte delante de la clase laboral donde tú estás, de la clase educativa a la cual perteneces, de que nadie en tu comunidad sepa que tú eres creyente. Un médico cristiano que anuncia a Cristo, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? No querer sufrir emocionalmente, no querer ser radicales. Cristianismo light. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, sufre por la causa del Evangelio. Sufre porque al anunciar serás rechazado. Sufre porque el Evangelio trae sufrimiento. Sufre porque Cristo en su soberanía sufrió. Sufre porque Dios está en control. Sufre porque el Evangelio trae sufrimiento, pero ese sufrimiento no escapa al control y a la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, sufre confiando en la obra de Jesús en tu favor. Versículo 9. Quien nos salvó, hablando de Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira cómo Pablo le dice, sufre mirando la obra de Jesucristo. Dos cosas ha hecho Cristo con cada uno de nosotros, los creyentes. Nos salvó. ¿Cómo lo hizo? Por medio del sacrificio, derrotando la muerte, cargando la cruz. Quitó la muerte y nos ha dado vida, nos ha dado inmortalidad. Y entonces ahí viene la buena noticia del Evangelio. Por medio de los sufrimientos de Cristo, nosotros tenemos esperanza. Mira el ejemplo de Cristo que padeció, que no se avergonzó de nosotros, que nos salvó, no porque éramos niños buenos, pecadores, no por nuestras buenas obras, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así Él tuvo misericordia de nosotros. Jesús te salvó, te rescató, te restauró, te lavó de tus pecados. Si tú estás en este lugar y no eres un creyente, esa es la invitación. Ven a Cristo, Él puede lavarte, limpiarte, restaurarte, librarte de la muerte, darte propósito de vida. Y si Cristo no te funciona, te devolvemos toda tu mugre y tu pecado. Te lo damos para atrás. Mira el ejemplo de Jesús. Jesús murió para darnos vida. Sufrió para darnos esperanza en medio del sufrimiento. Cargó nuestras enfermedades para nosotros tener esperanza. Fue menospreciado para que nosotros seamos aceptados por el Padre. No tuvo familia para que tú y yo podamos ser adoptados como hijos suyos, familia, la familia de la fe. Pero Pablo da un segundo indicativo.
fui constituido como un predicador, como un apóstol y maestro a los gentiles. Por medio de la obra de Cristo no solamente nos salvó, dice Pablo, Él nos ha dado propósito. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Pero ahora en Cristo Jesús es constituido como un predicador, como un apóstol y como un maestro. Hay un antes y un después de Cristo en la vida del apóstol Pablo. Ay, pastores, que este pecado. Ay, pastores, que esta circunstancia. Hermanos, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Si Él lo hizo con un perseguidor, un asesino, lo puede hacer contigo. La pregunta, ¿dónde está tu identidad? ¿Has creído tú en Cristo? ¿Es Cristo quien gobierna tu vida? ¿Estás tú convencido de estas verdades? ¿Sabes cuál es la profesión que la mayoría de los jóvenes quieren en este país? ¿Se la imaginan? ¿Cuál es la profesión que la mayoría quiere ser? ¿Cuál es? Influencer, youtuber. Reúne dos cosas que el ser humano le agrada en sentido general. ¿Sabes cuáles son esas dos cosas? Trabajar poco. Pudiéramos decir tres. Ganar dinero y ser el centro del universo. Un influencer. Que la gente haga lo que yo le diga. Que vengan a mí para que yo entonces los promueva y comparta de mi fama y de mi fortuna. Y mira, una persona puede comprar un vehículo no porque la persona que se lo esté promocionando sea mecánico. Y esa misma persona puede motivar desde un vehículo hasta un tratamiento de pelo. Y es verdad porque esa persona lo está diciendo. Y es bueno ese vehículo porque esa persona se montó ahí y lo promocionó. Y me perdona si aquí hay algún youtuber. Pablo está hablando de algo que le ha cambiado la vida. Pablo no está vendiendo de un producto que él nunca ha usado. A Pablo no le están pagando para que él diga esto. Él está sufriendo por anunciar la verdad del evangelio. Y va a dejar su sangre por la verdad del evangelio. Timoteo no es un youtuber. Pablo no es un influencer. Desde la niñez tú has conocido las Sagradas Escrituras. Hermano, hermana, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué tú estás viviendo en esta tierra? ¿Qué se dirá de ti cuando mueras? ¿Cómo serás recordado? Sufre por la causa de Cristo, por la causa del evangelio, confiando en la obra de Jesús, quien sufrió, quien murió por nuestros pecados para darnos esperanza. Pero este texto debe producir en nosotros esperanza, aliento. Cristo vale el sufrimiento. No importa la burla, el menosprecio, el rechazo familiar, el vituperio. Resiste, hermana, resiste, hermano. Cristo lo vale. Versículo 12. Sufre imitando el ejemplo de Jesús y de otros creyentes. Pablo dice, porque Cristo lo hizo siendo santo, siendo perfecto, siendo puro. Me salvó, me llamó, me santificó, me dio propósito. Versículo 12. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué usted esperaría que hiciera Pablo? Pablo dijo, Señor, dame vida y fuerza para entregártela. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Yo estoy seguro de mi Dios, yo estoy seguro de mi Señor, yo estoy seguro de mi Salvador. Y estoy seguro que Él me va a librar de la correa de Nerón. Estoy seguro que Él me librará de la espada de Nerón. Estoy seguro que Él me hará un campeón en Cristo. Estoy seguro que Él me dará todo lo que yo le pido. Estoy seguro que Él me va a dar fama. ¿Es eso lo que dice el pasaje? No.
Pablo dice, yo estoy seguro que Él me ayudará a guardar la fe, a aferrarme a sus brazos, porque Él me sostiene en medio del sufrimiento. Pablo, pero preocúpate por esa espada, preocúpate por ese verdugo que te va a matar, preocúpate porque te están menospreciando, preocúpate porque se están burlando de ti. Eso no me preocupa porque yo sé que Dios me está sosteniendo. Es un hombre que tiene convicciones. Yo sé en quién ha creído, en quién he creído. Hermano, hermana, ¿en quién tú creíste? ¿Cuál fue el Dios que te vendieron? Si no es un Dios que te sostiene en medio del dolor y del sufrimiento, tienes un ídolo. El Dios de la Biblia sostiene a sus escogidos, le da propósito, le guarda, le protege aún en medio del sufrimiento. Este pasaje cobra repercusiones porque hay un pseudo evangelio de la prosperidad que vende un Dios que te da todo lo que tú le pides. Un Dios tipo Aladino, una lámpara, tú la frotas y Él aparece. Le pides, Él te responde y se va. Un Dios que no se mete con tu vida de lunes a sábado. Un Dios a tu imagen y semejanza. Ese no es el Dios de la Biblia. Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Mis inversiones no están en manos de mantequilla. Yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y aquí la palabra depósito es la comisión divina, es las verdades designadas a Pablo por parte de Dios para que Él la guarde. Yo he confiado no porque soy fuerte, no porque sea inteligente, porque Él me guarda. Hermanos, si tú y yo no hemos caído es porque Él nos sostiene. Si tú y yo no hemos abandonado la fe es porque Él nos está guiando. No es por nuestra fuerza. Es como dijo Job en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé quién yo he creído. Yo sé que aún en medio del polvo, que mi piel sea deshecha, yo veré a mi Dios. Yo sé que Él me restaurará. Yo sé que aunque mi corazón desfallezca, la tristeza venga, el dolor me embargue, la soledad llegue, no importa, mi Redentor está vivo. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré porque el buen pastor está conmigo. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos como creyentes. Timoteo, tú puedes cumplir con esas responsabilidades porque Dios te salvó, Él te ha capacitado, Él te mandó, Él te sostiene, Él te acompañará hasta el final. Hermanos, hermanas, ¿estás tú sufriendo por la causa de Cristo? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Realmente valoramos nosotros la sangre de Cristo? Pablo está dando razones por las cuales nosotros debemos obedecer. Aferrarnos a ese depósito de la fe, a eso que nos ha sido entregado. Mira cómo Pablo ve el sufrimiento en función a la eternidad. Yo estoy sufriendo, pero Él me guardará hasta aquel día. Cuando ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, ya no habrá burladores. Estaremos en la presencia del Señor. No habrá enfermedad, no habrá muerte ni dolor. Pablo dice, Él me guardará. Yo puedo pelear, yo puedo correr, yo puedo obedecer porque Él no me está guardando. Timoteo sufre imitando el ejemplo de Jesús y de otros creyentes. Mira cómo él dice el versículo 13. Timoteo, yo la he retenido. Reténla tú. Retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, a veces hay creyentes que piensan que el evangelio es como esos profesores buenachones. Bueno, se quemaron la mayoría, vamos a tirar una curva. Le faltan 2 puntos, vamos a dárselo. Y tirarán una curva.
Quizá alguien dice, bueno, mi tío es cristiano, yo soy amigo del pastor, leo la Biblia. Pablo le dice, mira el ejemplo de Cristo, mira cómo es retenido la sana doctrina, ayudado, confiado en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo. ¿Qué tú vas a hacer, Timoteo? Timoteo, ponte ahí atrás y tú dices que tú vienes conmigo y nos colamos. Y que me la noten a mí la que te falta. Retén tú la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda tú, versículo 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, es el mismo Dios que nos ha salvado, es el mismo Espíritu Santo, es la misma fe. Guárdala tú, reténla tú, vive tú a la luz de la eternidad. Persiste reteniendo la verdad heredada, persiste en la misión, persiste confiando en el Espíritu Santo que te salvó. Es ese patrón, es esa enseñanza que ha sido guardada, es esa fe histórica que ha sido delegada. Yo voy a morir, te toca a ti, ¿qué vas a hacer? Guárdala. En el Museo de París, Louvre, hay una gran pintura famosa. Aunque usted no sepa de arte, probablemente si usted la ve, sabe de qué pintura estoy hablando. La Mona Lisa. Esta pintura, en más de 100 años, solamente ha salido 2 veces de aquel museo que está en París. Está guardada. ¿Cómo está guardada esta pintura? No solamente la seguridad del museo. Para guardar esta pintura se diseñó un estuche a prueba de balas. Todo el que quiere ver la pintura tiene que verla a la luz de ese estuche a prueba de balas. ¿Por qué? Porque es una pintura de alto valor. No está puesta en el patio, en una terraza, en una choza de madera. Si realmente el evangelio vale la pena, y lo vale, ¿cómo nosotros lo estamos atesorando? Si realmente la Biblia es la palabra de Dios y lo es, ¿cómo nosotros lo estamos leyendo? Si realmente Dios nos ha dado mandatos, imperativos, indicativos y lo ha hecho, ¿cómo nosotros estamos obedeciendo esos indicativos? ¿Qué valor se le da en París a esa pintura? ¿Qué valor le da el mundo a esa pintura de la Mona Lisa? El lugar donde está, la protección con la cual se tiene. ¿Qué lugar le damos nosotros a la palabra de Dios? Alguien decía en un libro, y esta mañana lo citaban en la clase de membresía, de un profesor de escuela que era pastor. Él tenía un centro educativo y él evaluaba seriamente a los profesores que iban a dar clase en aquel centro educativo. Y le tocó evaluar a una profesora, y esa profesora tenía cualificaciones, pero le faltaba algo: no tenía maestría. No tenía el nivel de maestría para poder enseñar. Y él le dijo, me hubiese gustado, pero tú no tienes una maestría. Y por norma todas las personas que entran aquí tienen maestría. Pero luego, en su función de pastor en la iglesia, le tocó evaluar a la misma persona para ser maestra de escuela dominical. Y él se le acerca a la misma profesora y le dice, a mí me gustaría que usted diera clase bíblica. Esta persona dice, es que yo no sé mucho de la Biblia. No importa, usted va aprendiendo en el camino y va cogiendo el conocimiento y así lo puede seguir pasando. Asuma el ser profesora y dele para allá, aunque usted no sepa de Biblia. Y a esa persona le llamó la atención cómo en la parte secular había un énfasis en que la persona aprendiera, estuviera lo más capacitado posible para lo secular. Pero en el aspecto de la palabra de Dios, en el aspecto de las escrituras, no había ese énfasis. Eso puede pasar con nosotros. Tomar la palabra con ligereza, leer la Biblia clavando el dedo y lo que me diga ese versículo, eso va.
Qué peligroso es eso. Guarda el depósito de la fe. Jeremías 30:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto, dice Dios. Voy a escribir mi ley en cada uno de sus corazones. Le daré un nuevo corazón, capaz de poder amarme como yo demando ser amado, capaz de poder tener más interés en leer las escrituras que en revisar las redes sociales, capaz de apartar tiempo para venir delante de mi presencia. Sufre de manera persistente, Timoteo. No te avergüences. Mira cómo el pasaje nos muestra que hay aquellos que han sido fieles y hay aquellos que se han avergonzado. No te avergüences. Recuerda que algunos abandonarán la fe y otros persistirán. ¿Pudieras tú estar aquí y ser uno de esos que quizás ha abandonado la fe? No te has tomado con ligereza el evangelio. Este texto está aquí para retarte a que tú puedas tomar con seriedad el cristianismo. Mira cómo dice el versículo 15. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. La provincia de Asia es el nombre que se le daba a Éfeso. Todos en la ciudad de Éfeso me han abandonado. ¿Qué dice Pablo? Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Dos listados, dos grupos. Los que abandonan la fe es un comité, es un grupo, es una asociación cuyo presidente vitae, cuyo presidente eterno es Judas Iscariote. Los que abandonaron la fe, ahí está Demas. Y Pablo anota a dos individuos más, Figelo y Hermógenes. No se vuelven a mencionar más en el Nuevo Testamento. Dos individuos que no nos dicen abandonaron a Pablo, abandonaron la fe y salieron corriendo. ¿Dónde tú vas a inscribir tu nombre en esta mañana? ¿En qué listado estará inscrito? ¿En lo que abandonamos la fe o en lo que perseveramos en la fe a pesar del sufrimiento? Pero hay otro listado. Que el Señor muestre su misericordia y bondad por Onesíforo. Aquí hay mujeres embarazadas, ahí hay un buen nombre para si nace varón. Onesíforo. Toda su casa, su familia, porque me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor muestre su bondad especial en aquel día que Cristo vuelva. Y tú también sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Otro listado en el cual él menciona a este hombre fiel llamado Onesíforo. Timoteo, Tito, Silas, Aquila, Priscila, muchas personas en Roma. Mira la convicción de Pablo. Pablo fue a predicar a Éfeso y toda la ciudad se avergonzó de él, de las cadenas. No puedo pasar por ahí porque corre peligro mi vida. Onesíforo no solamente fue a Roma, lo buscó hasta que lo encontró. Probablemente visitando todas las prisiones, buscando todos los lugares hasta que sirvió a Pablo. Y fue tan evidente que aún el mismo Timoteo sabía de la obra de Onesíforo. Timoteo, tú puedes ver que en Éfeso hay hombres que están abandonando la fe. No mires para allá. Mira a aquellos que están perseverando. Que cayó el predicador tal, que pecó fulano de tal. Gente más importante han caído y el evangelio sigue. Hermanos, edifiquémonos mutuamente.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién eres tú? ¿Qué tipo de creyente o qué tipo de persona eres tú? ¿Eres un Fileto y Hermógenes que avergüenza, que atacan el evangelio? ¿O eres como Onesíforo, que fue un aliento, un estímulo, una buena palabra de ánimo para Pablo, un aliento en medio de sus necesidades, un oasis en medio del desierto? ¿Eres tú uno de los que tira piedra o de los que motiva? Hermanos, porque hay creyentes que siempre están viendo el pelo en la leche, buscando siempre una queja, una situación, algo que no se está haciendo. Pero nunca hay una palabra de aliento, nunca hay una palabra de motivación, nunca hay una palabra de gratitud, de estímulo. Dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellos que pueden utilizar su lengua para edificar, no para destruir, para motivar a la fe, no para detractar, para glorificar a Dios, no para chismosear, no para ser como Satanás el acusador. Timoteo, procura tú ser como un Onesíforo. Y Pablo dice que el Señor le muestre una bondad especial cuando Cristo venga. Que sea el Señor su recompensa. Hermanos, ¿puedes tú ver la disposición y el convencimiento de Pablo? ¿Alguien sabe por qué Pablo está en esta ciudad? ¿Por qué Pablo está en Roma? Por predicar el evangelio. Y él puede decir que en Roma todos le han abandonado y él puede persistir. ¿Sabes por qué él lo puede hacer? Porque él está confiado en la recompensa que viene de Dios, en la recompensa que viene de Cristo. ¿Sabes cuál es el mayor deseo de Pablo para con Onesíforo? Que el Señor le guarde hasta su venida. ¿Cuál es la prioridad de Pablo? Que ellos puedan ser fieles hasta la venida del Señor. Que el Señor pueda mostrar su bondad en el día que Él venga. Esta semana he sido profundamente contristado. Usted y yo hemos sido testigos de un crimen horrendo. Una persona que proclamó que Jesús venció la muerte para que tú y yo podamos vivir sin temor ni miedo de hablar de su fe. Alguien que cuando se le preguntó cómo tú quisieras ser recordado cuando mueras, esa persona dijo, si muero quiero ser recordado por mi valentía, por mi fe, sobre todo por mi fe, que es lo más importante que tengo. Alguien que motivó a los jóvenes a casarse, a criar hijos para la gloria de Dios. Alguien que públicamente abrazó la fe del Cristo, que promovió el evangelio. Alguien que pudo proclamar a viva voz que la resurrección de Jesús es un hecho histórico que realmente ocurrió. Jesús resucitó de la muerte e invitaba a sus seguidores a seguir a Jesús. Que motivó a sus seguidores a someterse al señorío de Jesús. Y en esta semana fue impactado con un disparo. 22 años tenía el joven que le arrebató la vida. ¿Por qué? Porque no le agradaba lo que él le enseñaba. No solamente se destinó a dispararle, las balas le escribió mensaje de burla. Porque proclamó la verdad del evangelio. Porque atacó los principios inmorales que promueve la sociedad. Vivió por la causa de Jesús. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Él estaba dispuesto y preparado para morir. Fue la vida de su esposa. Los comentarios de su esposa. Mientras llevaba el féretro, el ataúd, ella repetía, Dios es bueno. Dios es fiel.
aunque haya dispuesto de la vida de mi esposo de 31 años, aunque ahora sea una viuda que tendré que criar 2 hijos que ahora están huérfanos, Dios es fiel, Dios es bueno. Aún en medio de su sufrimiento, ella podía confiar en la soberana voluntad de Dios y en la buena noticia del Evangelio. Hermanos, eso solamente lo hace la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio, porque cuando tú y yo lo compartimos fielmente con los demás, el sufrimiento es inevitable. Pero ¿sabes qué? Como hemos dicho, vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, en medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones que viene por estar en este mundo caído. Ayúdanos a perseverar. Oramos, oh Señor, como el mundo entero está orando, por esta viuda de Charlie Kirk, por su familia, que pueda ser restaurada, consolada, motivada a seguir proclamando la verdad del Evangelio, a seguir con esta causa de llamar a los hombres al arrepentimiento. Como iglesia local, ayúdanos en esta labor titánica de proclamar la verdad a un mundo que ama la mentira, de llamar a la luz a un mundo que ama las tinieblas, de llamar al arrepentimiento a hombres y mujeres rebeldes que quieren seguir en su pecado. Danos valor, ayúdanos a no amedrentarnos, a no retroceder, sabiendo que contamos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Estos favores te los pedimos por Jesús. Amén.